Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar el seminario número 2 correspondiente al día de la fecha y bueno, como hemos anunciado, vamos a contar en este seminario con la presencia del doctor Daniel Goyan, que que aceptó esta invitación como para hablar sobre política de medicamentos con su experiencia y con lo que está haciendo en este momento en el Congreso de la Nación, en la Comisión de Salud, donde están trabajando justamente muchos temas referidos a la política de medicamentos. Yo voy a hacer una pequeña introducción a este seminario y luego, bueno, quedará el doctor Goyan a cargo de la charla. Bueno, políticas de medicamentos o la política y los medicamentos es un lindo subtítulo para este seminario. Bueno, vamos a empezar a hablar primero someramente sobre el término política, entendiendo, bueno, en esta definición que la define como una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. La política tiene que ver con lo cotidiano, con la vida, como decía Aristóteles, el hombre es un ser político. Y tiene que ver con las decisiones que se toman tanto a nivel general, global, como a nivel de los países, a nivel de las provincias, los municipios. Esto es la política llevada adelante por un gobierno. Y como dice aquí, la política también puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Siempre hay intereses, a veces contrapuestos, de acuerdo a los objetivos que se plantea los grupos políticos, los grupos humanos, los grupos que nos encontramos en esta sociedad. Y sin duda tiene que ver con la cuestión del poder. El poder que acumula en cada espacio político como para imponer justamente su visión del mundo como grupo. Y por eso están los partidos políticos en los gobiernos, en los países, digamos, con culturas abiertas, democráticas. Bueno, también, bueno, ¿qué es una política? Es un conjunto de valores también y de fines, tentado por una determinada comunidad para ordenar y mantener su vida social, económica y cultural. Más o menos viene a sumar que tiene que ver con valores que tiene una sociedad. Y esto también tiene que ver con el marco ideológico de la que estamos hablando. La política sin duda que es un instrumento de transformación para alcanzar determinados fines públicos. La política se usa para transformar la realidad, para mejorar. Se supone que la política siempre tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de un pueblo, de una nación. Pero también esas políticas establecen prioridades y eso depende también del marco ideológico, político, por el cual los grupos llevan adelante las acciones políticas. Bueno, ¿y qué es una política pública? Desde las corrientes institucionalistas, que bueno, siempre se ha logrado un cierto reconocimiento dentro del campo de la teoría política, podríamos decir que las políticas públicas son directrices emanadas del Estado que se imponen al colectivo como manera de proceder frente a un asunto específico, el cual se considera de interés público. Esta definición fija su posición con respecto a algunas características, digamos, ¿no? O sea, desde este enfoque podemos decir
que las políticas tienen un carácter taxativo. ¿Qué quiere decir? Que las políticas las políticas públicas no pueden terminar en recomendaciones o sugerencias, sino que cuando se aplican tienen que ver con el cumplimiento obligatorio de toda la sociedad. Desde estas perspectivas también podemos decir que las políticas únicamente es el Estado el que tiene la legitimidad para llevar adelante las políticas públicas. En tercer lugar, podemos decir que las políticas públicas son asuntos de interés, justamente, de interés de la sociedad, de un interés público. Esto tiene que ver con o sea, un tema que puede ser llevado adelante por un grupo, pero desde el momento en que esto es asumido por el Estado, ahí se transforma en una política pública. Puede surgir de particulares, un grupo, pero que imponen en la agenda del Estado, y esto obliga al Estado a dar respuesta, y esto se transforma justamente en una política pública. Y por último, como dice ahí la parte 4, que las políticas tienen un alto grado de especificidad, o sea, tienen lineamientos bien claros a resolver algunos problemas que la sociedad plantea o que reclama. ¿Y cómo se expresan las políticas públicas? Las políticas públicas a través de leyes, esto, son leyes votadas por el Congreso, por las legislaturas provinciales o por incluso los consejos deliberantes, y se transforman en normas de cumplimiento. También se pueden llevar adelante a través de los planes, los programas y los proyectos, que ustedes esto lo van a ver en un teórico, sobre qué es cada cosa, ¿no? Plan, los programas y los proyectos. Por otro lado, también el Estado puede expresarse en algún acuerdo con los sectores privados, lo que se llaman contratos, los contratos, y esto fue muy común en una época, en la década de los 90, cuando estaba el neoliberalismo, donde el Estado se empieza a retirar de algunas funciones y empieza a tercerizar algunas provisiones de servicios, y esto sin duda tiene que terminar con contratos con el sector privado, en donde el mercado tiene mucho que decir ahí. Y también las políticas públicas tienen que ver con esto, con los patrones culturales, que se expresan como una manera en que los pueblos se incorporan, digamos, a través de su historia, los patrones que definen las características de un país. Entonces, en un Estado democrático de derecho, las políticas públicas deben ser definidas por una autoridad legítima, en este caso, el Estado, que deben privilegiar el interés colectivo sobre el interés particular y deben consultar a la voluntad de los involucrados. Importante, la política pública debería tener como un mecanismo de ida y vuelta con la comunidad, con la sociedad, con la población, antes de implementar una política pública, por lo menos para darle, o sea, lo que llaman construcción de consensos. Una política debe construir consenso en la sociedad, si no después el cumplimiento va a ser muy difícil llevarlo adelante. Bueno, otra perspectiva de lo público tiene que ver con asuntos, el público puede definirse como aquel asunto que el grupo reconoce y defiende como asunto de interés común. Y en esto es muy importante estas dos cuestiones, ¿no? El tema de la visibilización, cuando hay una política que está aceptada, o por ejemplo el tema de los derechos humanos, que tiene una gran definición y construcción durante muchos años, y que hay países por ahí que pueden vulnerar los derechos humanos, atentar contra su pueblo, contra la vida, y hay denuncias internacionales. Bueno, esto, por ejemplo, tiene que ver con la visibilización. Por otro lado, también las comunidades pueden reclamar ante el Estado cuando no se cumple con alguna política pública,
o cuando se deja, por ejemplo, de entregar algún medicamento, como fue en momentos que no entregaban medicamentos para VIH, o por ejemplo la semana pasada, en donde hubo un reclamo ante las autoridades por el programa de discapacidad, en que no estaban, digamos, no estaban pagando a los proveedores. Y bueno, se anotó una movilización reclamando al Estado que dé justamente el cumplimiento de una política que está instalada y que está aprobada y que hay una ley, digamos, de discapacidad que tiene que estar el Estado ahí dando respuesta. Bueno, lo público se construye, su ámbito no está limitado, como dijimos, a la propiedad, sino a la capacidad de los grupos humanos para involucrarse en defensa de sus intereses. Y dos concepciones rápidas. Una es que hay una concepción idealizada de cómo hacer política, la formulación de política que tiene que ver con el mundo ideal, donde uno plantea un problema, propone una propuesta, se formula una directriz, se implementa esto en la práctica, se evalúa, o sea, como que no hay oposición y todo circula en términos o se lleva adelante sin contradicciones y sin resistencias. Esto es un mundo ideal que no existe. En la realidad tenemos este cuadro de al lado, en donde tenemos a organizaciones internacionales, los servidores públicos del nivel operativo, son los que llevan adelante la política, los partidos políticos, los legisladores, los medios de comunicación que tienen una gran influencia para aprobar o estar en contra de una política pública, bueno, el Ejecutivo, los militares, por suerte en Argentina, esto es un capítulo pasado, pero en el momento tenían mucho poder para interferir en las políticas públicas, los grupos de presión, el Poder Judicial como un factor importante y más que hoy bastante también cuestionado en cuanto a su legitimidad. Así que esto es la política real, digamos, en la práctica cotidiana. Bueno, ¿y cuáles son las diferentes políticas públicas que el Estado pone en práctica? Por un lado, políticas promotoras, como promover determinadas políticas orientadas, por ejemplo, promoción y prevención de la salud, por ejemplo, promover el desarrollo industrial, promover determinadas líneas de producción, incentivar con políticas algo que sea de interés para el Estado. Entonces se saca una ley para beneficiar a una rama de productividad, por ejemplo, lo que fue ahora en el tema de la pandemia también, una ley que se promovió, digamos, el tema de la incorporación de la vacuna, todo esto tiene que ver con los contratos con los laboratorios. Después leyes protectoras que tienen que ver con el cuidado de determinados grupos, por ejemplo, grupos adultos mayores, grupos específicos, que hay que darle una protección especial. Políticas reguladoras que tienen que ver con regular justamente en esta ley del mercado a los grupos económicos que a veces quieren tener una posición dominante, y en medicamentos esto es muy común. La concentración, y esto es necesario cuando a través de leyes poner un poco de límite a estas cuestiones. Políticas reparadoras también que tienen que ver con, por ejemplo, las comunidades, los pueblos originarios, que también han sido despojados durante años de sus tierras, de su modo de vida, y lo han llevado a la pobreza en muchos lugares, y esto es lo que el Estado tiene que hacer, leyes para reparar, incluirlo, digamos, en una política integradora en la sociedad, como personas que son de derecho propio y derecho habiente, porque estaban antes que la llegada de los españoles. Políticas sancionatorias que tienen que ver justamente con algunas sanciones específicas ante algún requerimiento. Bueno, ¿y qué es una política de medicamento? La Organización Mundial de la Salud plantea que tiene que ver con un compromiso de los estados con un objetivo y una guía y una acción que prioriza metas a mediano y largo plazo, en donde el Estado tiene que ver con la política de farmacéutica, digamos, con el tema regular, el tema de medicamentos, y poner en ese sentido estrategias para alcanzar esos objetivos. La política de medicamentos suministra un marco dentro del cual se pueden coordinar actividades del sector farmacéutico.
abarca sectores tanto público como privado e implica a todos los protagonistas del ámbito farmacéutico, una incorporación de todos los actores en este sentido. Constituye un documento presentado e impreso siempre que se aprueba, y es algo oficial del gobierno. Y bueno, asume un carácter programático con objetivos, metas, acciones y responsabilidades claramente definidas y comprendidas por todo, ¿no? Por todo el sector. ¿Qué es un medicamento? Un medicamento es un recurso sanitario susceptible de influir en el estado de salud de la población. Y por su naturaleza se constituye en un bien social, justamente por lo que dice anteriormente, porque tiene que ver con la salud de la población, porque si alguien no tiene un medicamento, no es justo que pueda hasta terminar con su vida por no tener el acceso a ese bien que es ese medicamento. Y la utilización deberá basarse en criterios de racionalidad y equidad. Esto quiere decir dar también a los que más necesitan, y con racionalidad incorporado en todos los planes, por ejemplo, de uso adecuado de los medicamentos. El Estado interviene en las políticas de medicamento, por un lado, apoyando, incentivando las políticas industriales, apoyando a este sector que produce medicamentos. En Argentina hay muchos laboratorios propios nacionales de producción de medicamentos, también, bueno, muchos importados. Hay una política de ciencia y tecnología que incentiva el tema de la investigación y el desarrollo. En Argentina, bueno, es muy poco el aporte privado que hay en términos de investigación, como quizás en otros países, pero sí hay una política fuerte desde el Estado en incentivar la investigación e incorporarlo esto con las universidades, una política de Estado. Y por último, lo que es la política sanitaria, que es el acceso a los medicamentos por parte de la población, la fiscalización, o sea, la habilitación de quienes tienen que distribuir y dispensar los medicamentos, y la vigilancia que tiene que ver con la calidad de los medicamentos y el control de los efectos adversos que pueden tener, lo que se llama la farmacovigilancia. Bueno, 4 tipos de políticas generalmente que plantea la OMS, 4 componentes. Una política farmacéutica nacional, que es un poco todo lo que dijimos, que tiene que estar definida claramente con un plan estratégico. El tema del acceso a los medicamentos por parte de la población, fundamentalmente los medicamentos esenciales, que son aquellos que sí o sí tiene que disponer para los tratamientos de las enfermedades más prevalentes. El tema de la calidad y seguridad de los mismos y el uso racional, que también es una política importante que debe tener una política de medicamentos. En Argentina, para ir terminando, ¿cómo estamos preparando la política de medicamentos post pandemia? Esto es último, una propuesta del Ministerio de Salud de la Nación que dice que, aplicar la rectoría sobre las pautas de financiamiento y cobertura. Esto es importante, es decir, bueno, ¿cuánto cubren los medicamentos de las obras sociales? Y aquí, por ejemplo, un ejemplo del PAMI, que cubre en muchos medicamentos, lleva una cobertura casi del 100%. Medicamentos esenciales, insumos y tecnologías sanitarias, esto define claramente una política de medicamentos esenciales, una política de uso racional de medicamentos que tiene que ver con la normatización de las patologías con respecto a los medicamentos indicados para evitar la sobremedicación. Los medicamentos especiales de alto precio, que es una gran política que el Estado debe tener presente porque son las enfermedades poco frecuentes pero de alto costo, que eso significa un gran problema para el Estado, para las obras sociales. Otra política que se hace generalmente son las compras conjuntas, que pueden ser entre el Estado y las obras sociales, entre el PAMI, por ejemplo, y el Estado, para definir el tema del precio, para discutir en el mercado, digamos, porque estamos hablando de un mercado. Por otro lado, la evaluación de tecnologías sanitarias, que es una comisión que se formó para evaluar la incorporación de nuevos medicamentos o nuevas tecnologías. Bueno, la producción pública de medicamentos, que es una política que se implementó a partir del año 2015, con la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, en donde hay 24 laboratorios que están incorporados y en muchos lugares produciendo medicamentos. En el caso de Santa Fe, que produce el misoprostol, el laboratorio de medicamentos de Santa Fe.
hacer una política de precio de referencia, bueno, y las negociaciones comerciales con los precios, que en esto no nos está haciendo muy bien. Bueno, esto es la comisión que se formó para dar todas estas políticas. Y sí, lo que hay en tema de medicamentos esenciales es el famoso programa Remedial, que no sé si lo conoces, una provisión gratuita de medicamentos ambulatorios y para pacientes con enfermedades crónicas, que estos se entregan a través de los centros de salud y algunos hospitales de baja complejidad, porque está destinado justamente al tratamiento ambulatorio. Bueno, la adoración de un listado nacional de medicamentos esenciales, que esto también está haciendo el Ministerio de Salud. Bueno, y el tema de la información a través de diferentes programas para el seguimiento. Esto rápidamente en Argentina tiene 6.518 centros de atención primaria, donde se entregan los botiquines del Remediar. Hay 8.042 CAPS bajo programa. Estos son centros del programa Remedial, de los cuales 1.353 son radiantes, que decir que no reciben directamente los botiquines, sino que dependen de algún otro establecimiento de salud para disponer los medicamentos que les requieren. Por ejemplo, en muchas provincias, las rondas sanitarias, ¿no?, que hacen los agentes sanitarios de salud. Bueno, y bueno, todo esto es lo que se ha entregado durante el 2021, la cantidad de botiquines y entregas. Son los medicamentos, bueno, músculo esquelético, sistema músculo esquelético un 24%, analgésicos, sistema cardiovascular un 15%, sistema respiratorio un 10%, antiinfecciosos y antiparasitarios. Bueno, todos estos son los medicamentos que entrega el Remedial. Bueno, esto como han sido distribuidos en todo el país, la cantidad de botiquines que reciben las provincias. Bueno, y estos son los medicamentos nuevos que se han incorporado para enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Son medicamentos que se han incorporado hace poco. Esto le llega a todos los centros de salud. La idea es que las personas se adhieran al seguimiento y tratamiento de sus problemas de salud en los centros de atención primaria. Por eso el programa Remedial tiene que ver con esta política de incentivar la estrategia de atención primaria a través del primer nivel de atención, o sea, que los centros de salud sean los referentes para el tratamiento de enfermedades, por lo menos las prevalentes. Estas son las que se incorporaron este año: isoprolor, carvedilor, spironolactona, todos estos medicamentos antihipertensivos y para enfermedades cardiovasculares. Bueno, esto es un poco lo que quería transmitirle. También se han incorporado este año los medicamentos de salud mental, también, que se entregan a través de programas Remedial. Bueno, y para finalizar mi parte, ahora vamos a dar la palabra al doctor Goyan. Esta frase de Carrillo: solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si estos son accesibles al pueblo. Y el tema de medicamentos es un tema importantísimo. Bueno, termino acá y continúa el doctor Goyan.